Recording in progress. Donde habíamos estado hablando, ¿no?, de ciertos métodos constructivos de pilotes. Muchas veces se puede también hacer un ensanchamiento, ¿no?, en la base del pilote, como ustedes pueden ver aquí. Y lo que se hace es tener un mayor diámetro, ¿no?, del pilote en la base, y eso me permite mejorar la capacidad de punta, ¿no? La ventaja es que con este tipo de ensanchamiento que vemos aquí abajo, yo aumento el diámetro, entonces tengo un incremento de capacidad de punta. Perdón. Pero la desventaja es que aquí hay un aflojamiento del suelo, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de ensanchamiento, yo mejoro la capacidad de punta, pero no tengo que considerar la capacidad por fricción en todo ese ancho. Y la norma AASHTO también indica, ¿no?, hasta qué altura se pierde la fricción en la zona esta de la campana, ¿no? Entonces, a cierta altura de la base no se tiene que considerar esfuerzo de fricción, porque ese ensanchamiento del pilote haciendo esa campana, lo que produce en la pared, ¿no?, eh, perimetral del pilote, es un aflojamiento del suelo. Entonces, por un lado, aumento la capacidad de punta, pero pierdo algo también de fricción. Generalmente sí vale la pena hacer ese ensanchamiento cuando tengo, ¿no?, esa opción constructiva de ejecutarlo. Algunos detalles, ¿no?, de lanzamiento de armadura. Y ya entrando un poco, ¿no?, en lo que sería el dimensionamiento de pilotes, la capacidad de cálculo de los pilotes, estos 5 puntos son los más generales, ¿no?, en el diseño de pilotes o de fundaciones profundas. Primero, ¿qué tipo de solución? En base a criterios preestablecidos, puedo partir estimando un diámetro de pilote y una determinada longitud, y de ahí yo verifico, ¿no?, cuál es la capacidad del pilote, si va a aguantar, si va a conseguir desarrollar esas fuerzas de fricción y de punta para que no haya el hundimiento del pilote. Después tenemos la comprobación de las deformaciones o asentamientos del pilote, y ahí ya calculamos las armaduras en el pilote, ¿no? Posteriormente, elementos auxiliares como ser encepados, vigas o riostras de mi pilote. Bueno, voy a pasar rápidamente por pilotes hincados, debido a que aquí en Santa Cruz y en el país se hace, pero es muy raro, ¿no? Entonces, aquí está toda la formulación descrita en esta presentación. Un tema que hay que considerar es el tema de la fricción negativa. ¿Cuándo se da la fricción negativa en el pilote? Cuando yo tengo terraplenes mal compactados, o tengo tipo suelos muy pantanosos o suelos muy débiles. Si nosotros suponemos que tenemos aquí este estrato de suelo que es muy plástico también, ¿qué pasa? El suelo, en vez de el pilote, el suelo, ¿no?, en vez de, quiero decir, el pilote, en vez de descargar carga por fricción al suelo colapsible, lo que pasa lo contrario, más bien el suelo se cuelga alrededor del pilote. Entonces,
En suelos muy blandos, suelos muy consolidables, suelos, un caso típico es suelos normalmente consolidados. Hay que hacer la evaluación si el suelo más bien no va a incrementar el peso, ¿no? Entonces, en vez de que la resistencia por fricción esté hacia arriba, aquí ustedes pueden ver que vectorialmente está para abajo. ¿Qué significa eso? Que si en el punto A yo tengo una carga, esto es carga versus profundidad. Entonces, en el punto A, en vez de que yo tenga una disminución de carga en el pilote, como ustedes pueden ver, voy a tener un incremento de cargas en el pilote debido a este efecto de colgamiento, ¿no? Del suelo alrededor del pilote. Entonces, ahí yo tengo que considerar ese incremento de carga sobre el pilote y el pilote tiene que ser dimensionado para la carga que se determina en este punto, ¿no? B. Entonces aquí para esta carga se dimensiona el pilote y recién a partir del estrato competente que el pilote va a comenzar a ser descargado por esa transferencia de carga, ¿no? Eh, al suelo hasta llegar al fondo, ¿no? Del pilote, donde el resto de carga es absorbida por la resistencia de punta de mi pilote. Entonces, eso es lo que se dice de considerar los casos, ¿no? Cuando yo tengo el efecto de fricción negativa sobre mi pilote. ¿Ok? No sé si quedó entendido, si alguien tiene alguna duda respecto a este tema. Caso típico de fricción negativa son arenas que pueden presentar el fenómeno de licuefacción o arcillas extremadamente consolidables. Algunos criterios de proyecto, separaciones entre centros de pilotes no deberán ser menores a 750 milímetros o 2 veces y media el diámetro o ancho de pilotes, ¿no? La distancia entre la parte lateral de un pilote y el borde más próximo no deberá ser mayor a 225 milímetros. Algunos detalles, ¿no? De asentamientos que los vamos a ver más adelante. Hay la posibilidad de trabajar con pilotes inclinados que permiten gran rigidez ante desplazamientos transversales. Eh, Condiciones del agua, ¿no? Que pueden significar amenaza a la integridad de pilotes o también sus cimentaciones superficiales. Contenido de cloruras superiores a 500 partes por millón, sulfatos a 500 partes por millón, escurrimientos mineros o industriales, elevado contenido de material orgánico, pH muy ácido, quiere decir menor a 5,5, organismos marinos o pilotes expuestos a ciclos de humedecimiento y secado, que puede ser generado por la oscilación del nivel del agua en el caso de un pilote expuesto a cursos de agua, por ejemplo, ¿no? Algunas máximas tensiones de hincado admisibles, aquí está en caso de pilotes de acero y en pilotes de hormigón, ¿no? Esto, cuando se hinca pilotes, voy a pasarlo muy rápidamente, ya que no usamos, como digo, no es muy frecuente el uso en el país. De todas formas, aquí está la formulación, ¿no? Algunos temas, cuando yo tengo un grupo de pilotes, yo tengo que calcular cuál va a ser el asentamiento de ese grupo de pilotes, ¿no? Entonces, para calcular el asentamiento de un grupo de pilotes, yo me imagino que el grupo de pilotes forma una zapata equivalente, como ustedes pueden ver, y puedo emplear la formulación de asentamientos de zapatas, trabajando con esta zapata equivalente con las características del suelo que yo encuentro a una profundidad de 2/3 de mi longitud de pilotes, ¿no? Entonces, con eso, la zapata equivalente
es el perímetro. Como ustedes pueden ver aquí, es el perímetro que contiene a todo el grupo de pilotes. Esas son las dimensiones L por B de mi zapata equivalente del grupo de pilotes, y con eso yo puedo usar las mismas fórmulas que veíamos para cimentaciones superficiales, ¿no? Movimientos laterales de pilotes tienen que ser menores a 38 milímetros. Y aquí están también las fórmulas de asentamiento que yo puedo emplear según el reglamento AASHTO RFD para calcular, ¿no? el, el asentamiento en base al valor SPT en caso de suelos no cohesivos, y vamos a ver más adelante también, semestre que viene, ¿no? Los criterios del CPT, ¿no? Y aquí sería calculado por 1 menos 0.0125 de prima sobre X, no menor a 0.50, y aquí el valor, ¿no? Del SPT corregido en base al N, ¿no? De campo. Ahí tienen lo que sería X, menor dimensión del grupo de pilotes, sería lo que hemos visto B, digamos, esas fundaciones superficiales. ROP es el asentamiento del grupo de pilotes en milímetros, y factor de influencia que considera la longitud de bebida de un grupo de pilotes. D' es la profundidad efectiva tomada como 2/3 de dB, donde dB es la longitud empotrada, ¿no? En el suelo, longitud de pilote embebida, ¿no? En el estrato. Y con eso se podría calcular el asentamiento de grupos de pilotes, ¿no? N, como les dije, el valor de campo de mi ensayo SPT, sigma prima B, tensión vertical efectiva, y QC, la resistencia de cono en caso que estemos empleando ensayo CPT. Bueno, nosotros en sus fundaciones superficiales habíamos, habíamos usado un factor de seguridad, ¿no? Yo coloco en la segunda parte, ¿no? De la materia el método AASHTO, porque la AASHTO ya no trabaja con factores de seguridad. Esto también se aplica a fundaciones superficiales. Eh, ¿Por qué muestro factor de seguridad en fundaciones superficiales y método de combinaciones de carga y factores de carga en pilotes? Para aprovechar de ver las dos filosofías, ¿no? Entonces, Ashton RFD para diseño de cimentaciones ya no emplea factores de seguridad, y lo que hace es mayorar las cargas que van a solicitar el pilote y minorar la resistencia del suelo, ¿no? De manera similar a lo que hacemos con las combinaciones, por ejemplo, en hormigón. Entonces, estas son todas las combinaciones de AASHTO. Estos son los tipos de cargas o de acciones, ¿no? De las cargas que hay en la AASHTO que les voy a subir el día de mañana, indica, ¿no? A qué corresponde cada uno. Esto está más enfocado para puentes, ¿no? Pero fácilmente se puede usar combinaciones para edificios según normativa, por ejemplo, ACI o CBH 87. Estos son los factores, ¿no? De mayoración de carga, dependiendo los estados de resistencia y de servicio que debemos usar, ¿no? Para las diferentes acciones. Entonces, esta es la tabla de la HTLRFD. Ahí tenemos lo que significa, ¿no? Cada una de esas siglas que tenemos de C, de D, de W. Están en las siguientes láminas aquí traducidas. Y lo que vamos a hacer para dimensionar diámetro y longitud de pilotes desde el punto de vista geotécnico, porque el pilote tiene dos fases de diseño, ¿no? La primera fase
es verificar que el pilote tiene un diámetro y profundidad suficientes para que se generen fuerzas de fricción y de punta en el suelo suficientes para transferir toda la carga. Ese es el diseño geotécnico. Y el diseño ya estructural del pilote consiste ya en dimensionar qué área de armadura le vamos a dar al pilote, estribos, en función de los esfuerzos que se vayan generando a lo largo de la longitud de mi piloto. Entonces, de manera general, la resistencia del pilote está dado por una capacidad nominal QN minorada a través de un factor, de factores de minoración, ¿no? Y esta resistencia nominal, ¿no?, del pilote se desglosa en una resistencia de punta, QP, y en una resistencia por fricción, QS. Y cada resistencia nominal de punta y de fricción es minorada por factores FIQP y FIQS, ¿no? QP, por resistencia de punta, se calcula multiplicando la tensión de punta del pilote multiplicada por el área de la punta del pilote, ¿no? Y QS, que es la resistencia por fricción en el pilote, se calcula multiplicando la resistencia por fricción, la tensión admisible de fricción en el pilote por el área perimetral, ¿no? AS sería el área del perímetro, que sería pi veces el diámetro del pilote, ¿no? Veces h, donde h sería la altura o profundidad del estrato para el cual estamos calculando la resistencia por fricción. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Bueno, entonces, ¿cuánto valen esos factores FIQP y FIQS en pilotes, no? La tabla 10552 de la normativa ASHTO-LRFD proporciona, ¿no?, estos factores de resistencia para pilotes hincados, ¿no? No voy a hacer mucho comentario, ya que nos vamos a enfocar más en pilotes excavados, que es esta tabla 10553 que dice factores de resistencia para el estado límite de resistencia geotécnica en pilotes perforados y cargados axialmente. Entonces, aquí, por ejemplo, capacidad última de pilotes perforados. Cuando habla de resistencia lateral, estamos hablando de tensión de fricción, ¿no? Y cuando habla de resistencia a la base, estamos hablando de resistencia de punta, ¿no? Entonces tenemos que buscar aquí para, si estamos si estamos calculando FIQP o FIQS, adoptamos los diferentes factores de eh, resistencia, ¿no? En arena, aquí la norma habla de ver discusión de la norma, pero generalmente se toma para resistencia lateral en estratos arenosos un coeficiente de resistencia del orden de 0,50. ¿Ok? Y aquí tenemos también las características de cuáles los factores de minoración de resistencia cuando estamos trabajando con roca, ¿no? Fundaciones de roca, también aquí ya presenta esta norma esos factores de reducción de capacidad de carga geotécnica, ¿no? Falla en bloque también para arcilla, ¿no?
Resistencia contra el levantamiento de pilotes, también está el detalle en caso que tenga grandes fuerzas de levantamiento. Y básicamente esa sería el método, ¿no?, de dimensionamiento de pilotes por el método AASHTO-LRFD. Por un lado tenemos esta tabla 3411 que me dice los factores de magnificación de acciones, y por otro lado tenemos la minoración de capacidad geotécnica a través de esta tabla 10553 para reducir la resistencia geotécnica en mi suelo y comparar esas resistencias reducidas con las máximas acciones, ¿no? Obviamente, yo tengo que garantizar, que la resistencia reducida, ¿no?, sea mayor que mis cargas últimas, ¿no?, en mi pilote, ¿no? Q último sería la solicitación máxima y obviamente mi resistencia tiene que ser mayor o al menos igual. Bueno, entonces vamos a ver algunos métodos de cómo calcular la resistencia, esas resistencias por fricción. Vamos a empezar en el caso de que yo tenga, por ejemplo, un estrato arcilloso. Y yo tenga aquí mi pilote, ¿no? La resistencia por fricción que se da entre pilote y suelo en caso de estrato arcilloso. Esta resistencia QS puede calcularse a través de esta expresión alfa veces SU, donde SU sería la resistencia al corte de la arcilla no drenada. Generalmente esto se obtiene, lo ideal es obtenerlo a través de un ensayo triaxial estático. Quien quiera visitar el laboratorio, ya estamos con capacidad, ¿no?, en el laboratorio de hacer ensayos triaxiales tanto estáticos, que se usan más para fundaciones, como dinámicos, ¿no?, que son más empleados para diseño de carretera. Quien quiera también trabajar a nivel de tesis, monografías en esos aspectos, son temas muy actuales y van a obtener bastante conocimiento, ¿no?, sobre estos aspectos de determinar capacidad de fundaciones, de bases, de carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, SU generalmente se determina a partir, ¿no?, de ensayos de corte directo o ensayos triaxial. Hay algunas correlaciones de SPT que los proyectistas, ¿no?, acá en Bolivia acostumbran a usar. Sin embargo, son correlaciones empíricas. Hay que tener cuidado con esas correlaciones empíricas. El día de mañana voy a presentar alguna de ellas, pero lo ideal es determinar a través del ensayo de corte con veleta o de ensayos triaxiales, ¿no? Muchas veces es muy complejo determinar ese parámetro SU porque para hacer un ensayo triaxial estático, yo en mi ensayo SPT, por ejemplo, necesito extraer muestra inalterada con tubo Shelby, ¿no? También los tenemos en el laboratorio. Eh, y muchas veces si es arcilla rígida, el tubo Shelby no consigue, ¿no? Se dobla al intentar penetrar en la arcilla, entonces es muy complejo. Otra alternativa es bajar la veleta. No sé si han visto el ensayo de corte con veleta. Quien no lo ha visto puede visitar el laboratorio de suelos para ver en qué consiste también. Muchas veces se baja la veleta también hasta el fondo, ¿no?, donde está el estrato arcilloso, y ahí se hace el giro con la veleta para ver
o determinar SU. Eh, entonces, esos son algunas observaciones con respecto principalmente a SU. Si no tienen datos de SU, y esto ya en base a mi experiencia, digamos un poco, ¿no? Si no tienen datos de SU y quieren ser conservadores, un valor de SU de 50 kilonewtons por metro cuadrado, lo hay un valor razonable, ¿no? Si no se tienen datos y estamos predimensionando una fundación de gran magnitud, como es la fundación de un puente o de un edificio alto, y no, como les digo, no tiene mayores datos, 50 kilonewtons por metro cuadrado para SU resulta un valor relativamente razonable en ausencia de datos. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Entonces, eh, alfa es un valor o factor de adherencia que por lo general es 0,55, pero después vamos a volver un poquito sobre el tema, ¿no? Eh, Beta, el método alfa se usa para determinar la capacidad de fricción en estratos arcillosos y el método beta se usa para determinar la capacidad por fricción en estratos arenosos, ¿no? Donde sigma prima B es la tensión vertical efectiva. Hay que tener cuidado con la determinación de sigma prima B porque sigma prima B varía, ¿no? Con la profundidad del suelo. Entonces, si tenemos un estrato arenoso y queremos determinar la capacidad por fricción, tenemos que calcular sigma prima B a mi profundidad media del estrato. ¿Ok? Entonces aquí trabajamos con H medio o con mi profundidad promedio, ¿no? De estrato de suelo. ¿Ok? El método lambda se usa cuando se tiene más que nada empujes laterales del suelo. Después vamos a ver cómo calcular beta también. La resistencia de punta, esto es más para suelos. Estas fórmulas las voy a pasar un tanto rápido para, porque son fórmulas para calcular la capacidad de punta en pilotes perforados. Ok, entonces, más que nada es para dar una noción inicial general, pero lo que vamos a ver el día de mañana, si bien hay algunos detalles como hacer verificación al levantamiento, que voy a comentar, voy a volver un poco sobre estas diapositivas un poco más al final, pero el día de mañana vamos a hacer énfasis en lo que sería pilotes perforados. ¿Ok? También esos conceptos de método alfa, método beta también se aplican. Habíamos dicho en pilotes perforados la separación es de 2,5 diámetros, ya en pilotes hincados no era 2,5, en pilotes perforados ya esto aumenta a 3 diámetros como separación mínima requerida entre pilotes. Y algunas verificaciones que vamos a ver los días siguientes, ¿no? A través de ejercicios, como ser asentamiento, compresión axial del pilote, ¿no? Vamos a ver después cómo emplear esta tabla. Y aquí les había hablado de la resistencia al corte, ¿no? Entonces habíamos hablado de algunos métodos, ¿no? En función de CU. Esta tabla
1083311 permite a partir de la SU determinar cuál es el coeficiente de reducción alfa, ¿no? Cuando tenemos estratos arcillosos y queremos saber la resistencia por fricción del pilote al atravesar el estrato arcilloso, ¿no? Cuando trabajamos con pilotes perforados en estratos arcillosos, debemos desconsiderar el diámetro inferior. Si el pilote llega con diámetro uniforme hasta el final, no consideramos la resistencia por fricción del pilote en una longitud y un diámetro, ¿no? Desde la base hacia arriba. Y también el primer metro y medio, ¿no? En estratos arcillosos no consideramos la resistencia de punta por fricción. Entonces, QS en estratos arcillosos solo existe en este intervalo. Cuando tenemos el pilote de campanado, ¿no? Para mejorar la resistencia de punta, como les había dicho, no consideramos todo lo que es la periferia de la campana, ni un diámetro arriba de la campana. Eso debido a que por el proceso de excavación de la campana se forma, ¿no? En todo este perímetro un aflojamiento del suelo que dificulta o impide mucho el desarrollo de fricción entre esa zona, ¿no? Alrededor de la campana del pilote y el suelo. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ingeniero, ya ese libro creo que no es el Braja, ¿no? ¿Qué libro, con qué libro se está apoyando ahora? Esto es norma AASHTO LRFD. ¿Ok? Pueden bajarla a internet, la voy a subir también el día de mañana. ¿Ok? Porque es algo del Braja para que ustedes amplíen un poco el campo, digamos, de conocimiento, ¿no? No piensen que el Braja es todo sobre fundaciones. Entonces, esta sería ya la norma AASHTO LRFD. ¿Ok? Ok, Entonces, el método alfa, ¿no? Consiste en determinar la capacidad de fricción en suelos arcillosos, capacidad lateral, ¿no? La resistencia de punta, ¿no? En suelos arcillosos puede darse por esa expresión NC veces SU, donde SU es nuevamente la resistencia al corte de la arcilla no drenada y NC, así como veíamos en la fórmula de Tersay, es un factor de carga, ¿no? Dado por esta expresión, 6 veces 1 más 0,2 Z sobre D, no puede ser, NC no puede ser mayor a 9, donde D es el diámetro del pilote, Z es la profundidad a la cual estamos fundando el pilote y SU sería la resistencia al corte de la arcilla no drenada, ¿no? Entonces, algunas observaciones que dicen que el valor de SU se debe determinar a partir de ensayos, como les comenté, y no de muestras alteradas obtenidas en una profundidad de 2 diámetros por debajo de la punta del pilote, ¿no? Muchas veces es muy complejo, ¿no? Perforar 2 diámetros debajo de la punta del pilote para saber ese valor de SU, ¿no? Si el suelo a 2 diámetros debajo de la punta tiene un valor menor a 0.024 megapascales, es decir, valor de resistencia de la arcilla no drenada menor a 24 kilonewtons por metro cuadrado, el valor de NC se divide por 3, ¿no? Se reduce más aún a un valor de 1/3, ¿ok? El día de mañana, el día sábado, tal vez vaya a necesitar una clase extra semana que viene. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de todas estas fórmulas. ¿Ok? Cuando trabajamos con pilotes de gran diámetro, hay algunas variaciones de SU que las voy a comentar el día de mañana.
¿ok? Y también el día de mañana vamos a desarrollar, ¿no? Algunas, las fórmulas para suelos arcillosos y partir a hacer algunos ejercicios de fundaciones profundas, ¿ok? Voy a eh, terminar por aquí el día de hoy y el día de mañana les estaré compartiendo, ¿no? El material de apoyo, no solo la norma, sino Recording stopped. también otros tipos de archivos que pienso que les van a ser muy útiles para fundaciones. ¿Ok? Muchas gracias por su participación y continuamos el día de mañana con nuestro tema de fundaciones profundas. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.